Vamos a leer una parte del texto de la prédica de hoy, que se llama Las bendiciones del perdón. Y está en 2 Corintios, el capítulo 3, del 3 al 5, voy a leer, al 11, perdón. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos ustedes, y espero no exagerar. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él. También les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y se lo perdono si es que hay algo que perdonar, por considerar a ustedes en la presencia de Cristo. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Vivimos en una época, hermanos, que la situación, por ejemplo, que perdonar ya no es una virtud, ¿no? Otros dicen, no, ¿cómo voy a perdonar? Los libros de autoayuda, por ejemplo, te dicen, no puedes perdonar porque eso sería humillarte, ¿no? Eso es lo que dicen. Y más que todo ellos proclaman venganza, también represalias, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que Dios no es así. Nosotros a veces como personas pensamos de diferente manera y queremos vengarnos y decimos, esta vez voy a ser su peor pesadilla, decimos de la persona que odiamos a veces, ¿no? Que no queremos perdonar. O de lo contrario decimos, no saben con quién se han metido. Ahora me van a conocer, esta vez me van a conocer. Pero Dios no es lo que quiere eso, ¿no? Porque la falta de perdón, hermanos, nos da amargura, odio, ira, venganza. Y la palabra de Dios no habla de esa situación. Por ejemplo, cuando odiamos, hay enemistad con alguien y por esa persona le deseamos todo tipo de males, porque lo odiamos. Ojalá le pase esto, ojalá se aplace, ojalá le vaya mal. De todas maneras, estamos deseándole lo peor a una persona que odiamos. Y la amargura es aún más terrible. Es un sentimiento de frustración, resentimiento, falta de perdón, tristeza que a veces se acumula en nuestro corazón porque la amargura es duradera. Ahí está. Y tú sigues teniendo rabia, rencor a esa persona. Principalmente esto sucede por la desilusión, ¿no? O quizás una injusticia que nos han hecho a nosotros como víctimas. Y nos amargamos la situación. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando algunas raíces de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, está diciendo que la amargura contamina, afecta a toda la familia, no solamente a unos cuantos, ni no solamente a la persona que está amargada, sino a toda la familia, a cada uno de ellos, ¿no? Y lo grave es que este pecado se arraiga en el corazón, se va quedando hasta que tú puedas sacarlo de tu corazón, puedas perdonar, ¿no? Y no afectar la relación que tenemos con Dios, con los demás. Por eso, como vemos aquí, como dice la Biblia, exhorta a abandonar la amargura y más bien cultivar el perdón. Es muy importante cultivar el perdón, ¿no? Eso es lo que dice el Señor. Ahora, la ira también es un sentimiento de indignación que causa enojo. Pensamos a veces, renegamos de cualquier cosa y pensamos que con la ira vamos a solucionar el problema. Vamos a decir, bueno, estoy renegando y crees que con eso vas a solucionar. Pero te quiero decir, hermano, la ira nunca ha solucionado nada. Siempre nos ha causado mayores problemas en todo sentido. La ira es un problema muy serio en cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, que no haya ira en nuestra mente. Que más bien haya tranquilidad, que haya dominio propio. Eso es lo importante en nuestra vida. El dominio propio es tan importante que aprendes a cultivar el perdón, aprendes a hablar bien en tu familia y en todo lado. Y otro punto es de la venganza. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, me voy a vengar? Justamente el otro día estaba hablando con una hermana en Obrajes, en la cárcel de Obrajes, y dice,
me voy a vengar porque me he hecho así, me dice, no me he hecho, yo no puedo, pastor, olvidarme, no puedo. Y hemos hablado y le he dicho, no, la venganza es mala. Porque no es para ti la venganza. Tú ya eres hija de Dios y tienes que aprender a perdonar a esa persona. Tienes que decirle, te perdono, hermana, y seguir adelante, porque el Señor va a bendecir tu perdón. Es muy importante que no haya venganza, que no se cultive. La amargura viene después de la venganza y tú quieres de alguna manera solucionar o querer el mal de esa persona. ¿Saben? En los juzgados hay demandas de venganzas terribles. Creo que el 60%, 50% son cosas que han pasado por vengarse de la persona. Me ha hecho tal cosa, dañar a la persona, pelear con esa persona. Las partes contrarias son terribles. Hay muchas situaciones grandes en esta situación, ¿no? Pero yo quiero decirles que esas cosas se van pasando y han pasado. Por eso negarse a perdonar, tú mismo te aprisionas con esa situación. Esa amargura no va a salir si tú no perdonas. No va a salir ese problema, esa furia, esa venganza, esa ira que hay en tu mente, no va a salir de tu corazón si tú no aprendes a perdonar. Nosotros sabemos que la vida está llena de confusión, conflictos, a veces en lugar de alegría, pero también en la vida hay gozo, hay tranquilidad, hay paz. Siempre va a haber problemas. La Biblia dice que los problemas son como las chispas que salen de una fogata en la noche. Ustedes se hacen con una fogatita, hacen una parrillada de noche, ustedes van a ver cómo van saliendo chispitas. Dice la Biblia, como esas chispas son los problemas que nosotros tenemos. O sea, siempre va a haber problemas, pero con el Señor van a ser más fáciles de llevar. El Señor hace eso, ¿no? Por ejemplo, el versículo 1 voy a leer nuevamente, del capítulo 2, del 5 y el 6. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, no me lo ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos ustedes, y espero no exagerar. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Como aquí podemos notar, dice ese perdón, esa situación ha causado un problema a toda la congregación, ¿no? A todos, porque así es los problemas, nos afecta a todos. Y por eso Pablo dice, el castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente, basta, hasta ahí nomás, está diciendo, ya no hay más. Hay una hermana también que tiene problemas en Copacabana y está en Obrajes. Y la situación era sobre unos bienes que tenían sus hermanos. Pero ella había renegado tanto, había querido agarrárselo, creo, todo o una parte, no sé cómo sería el conflicto, la cuestión que a la hermana la agarraron y ahora está en Obrajes. Y ella siempre está orando porque quiere salir, porque ahora sus hermanos dice que le han quitado todo. ¿Por qué? Todo por pequeños conflictos que hay a veces en el hogar. Uno ambiciona más y va quitando a las otras personas la situación. Y Pablo reconoce esta situación de la realidad de la ofensa y su efecto continuo en la iglesia. Siempre va a haber ese problema. Por eso Pablo procura suavizar la acusación. Como dice aquí, el castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente, basta. O sea, el proceso de disciplina y castigo que ya le han dicho, tal vez le han hablado, se han enojado, tal vez le han dado alguna cosa para que él haga, ¿no? Pero ahí basta, es suficiente, dicen. Y es tiempo de mostrar misericordia a la persona que ha ofendido, ¿no? Porque el hombre que había estado aquí con estos problemas, que tal vez ha cometido algunos pecados, ¿cómo será la situación? No nos dice aquí la Biblia, pero dice que es suficiente y se había arrepentido. Cuando hay arrepentimiento en una persona, comienza a cambiar tu corazón. Tú te has arrepentido de todo lo que ha pasado, de todos los problemas que ha habido, entonces va cambiando tu corazón. Pero arrepentimiento, como hemos dicho, no es una palabra solamente que dura un momento. Arrepentimiento es la palabra que viene del griego metanoia, arrepiéntanse, cambio de mente, cambio de forma de expresarnos, cambio de forma de pensar, cambiar la situación en que estábamos viviendo. Los creyentes nos asemejamos a Dios cuando perdonamos.
cuando aprendemos a perdonar. Es un punto clave perdonar. Nos pueden hacer daño de diferentes formas. Pero la palabra de Dios en Romanos 12:18 dice: en cuanto sea posible, estén en paz con todas las personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tratemos de no tener conflictos de ningún sitio, de ninguna forma, de ningún modo, ni problema, nada. Por eso dice, tratemos de estar en paz con todos, en cuanto sea posible. En Nehemías 9 dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El Señor siempre nos va a perdonar. Él va a estar siempre con nosotros, ¿no? Él es clemente, es piadoso, es tardo para la ira. Eso tenemos que tener en cuenta, que el Señor ese momento no lo piensa, no te castiga, no, sino Él piensa y quiere tu arrepentimiento. Él quiere tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere ese corazón diferente, ese cambio en tu vida. ¿Qué ha ocurrido con tu corazón? ¿Seguimos en el mismo trato con las personas o nuestra vida ha cambiado? El Señor cambia. Dice Él, en Miqueas 7 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, todo lo que hemos hecho, todo lo que ha pasado, el Señor ya lo ha sepultado. Incluso con la cruz del Calvario ya no existe. Nosotros ya no podemos mover el pasado. Ya no podemos hacer nada. El Señor nos ha dado una vida nueva a cada uno de nosotros. Ya no ha cambiado, ya no va a cambiar. El pasado es pasado. Él quiere tu presente. Pues la Biblia dice, cada día tiene su propio afán. Todos los días es una lucha. El futuro también es incierto, no lo conocemos. Pensamos que tal vez, no sé dónde llegarán, pero estamos en las manos de Dios. Y oramos y le agradecemos a Él que todos los días nos dé vida para seguir planificando lo que estamos haciendo. Y día a día vamos trabajando para el Señor y para tu vida y para tu familia, porque todos los días trae su propio afán. La parábola del hijo pródigo es lo que ilustra el perdón grandemente. Porque cuando pensamos un poquito, vemos cómo el hijo menor le pide a su padre su herencia. Papá, quiero que me des mi herencia, quiero mi herencia. Le insiste y su papá accede a esta situación. El hijo se va, comienza a dilapidar su dinero, a gastarlo en todo, en borracheras, amigos, y en todo, en mujeres. Lo gasta todo su dinero. Finalmente se encuentra en un lugar donde había hambre, comienza a haber hambre en el lugar y no sabía qué hacer él y comienza a trabajar con los que criaban cerdos. Llega al extremo de querer comer la comida de los cerdos. Y cuando ellos cuidan los cerdos, son corrales que ustedes saben, está lleno de suciedad. Todo está sucio. Pero él comienza a pensar en su padre. Y dice, en la casa de mi padre había comida. En la casa de mi padre había tal. Él trataba bien a sus siervos. Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, papá, quiero ser uno de tus siervos. Ya no merezco ser tu hijo, le dice, piensa el joven. Y vuelve a su casa. Vuelve, pero su papá lo había estado esperando y seguramente lo esperaba esperando siempre, porque dice la palabra que su papá lo mira a su hijo y él corre, el padre corre y se cuelga de su cuello de su hijo, lo abraza. Así es Dios. Podemos irnos, pero Él te está mirando, está chequeándote dónde estás. Y Él corre y lo abraza a su hijo. Ese es el perdón. Es el perdón que nosotros también necesitamos saber. A veces nuestro orgullo es tan grande, que no permitimos que salga el perdón de nuestro corazón. En Mateo dice 5, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
os que ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea, es para todos. Pero Dios dice claramente, bendigamos al enemigo. ¿Saben? Cuando una persona sale de un centro penitenciario, hay personas que tienen rabia. Pero ¿cómo es posible que esa persona ha salido? Si esa persona ha hecho esto, yo no he hecho nada. Y sigo aquí. Y comienza a maldecir. Pero no es así. Con la palabra aprendemos que debemos bendecir. Ahora en la congregación, en los centros penitenciarios, oramos por esas personas que se han ido para que no vuelvan a caer en el mismo problema y pueda Dios cambiar esos corazones. ¿Por qué ocurre tanto mal? Por la falta de Dios en las calles. No hay valores, se han terminado. La palabra de Dios ya no existe. Muchas personas ni siquiera conocerán la Biblia de nombre tal vez, pero ni siquiera nunca la han leído. Cuando ofendemos a una persona es como ofender a Dios mismo. ¿Por qué razón? Porque somos creados a su semejanza. Es ofender a Él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ofender a las personas. Porque cuando pecamos es contra Él. Cuando David había pecado con Betsabé, él pensaba que nadie lo había visto, pero Dios lo había visto y manda a un profeta, le dice a Natán, bueno, tú vas a ir, le vas a decir a David esta situación. Y Natán va a donde David y le dice, bueno, sabes, ha habido una persona, un hombre rico que tenía muchas ovejas, corderos, cualquier cantidad, pero había un hombre pobre que tenía una sola corderita, cual amaba esa corderita y la cuidaba con todo cariño. Y le dice, una vez vino a visitarlo a este hombre rico, y este hombre rico, en vez de sacar un cordero de los tantos que tenía, le quita al hombre el corderito de él, y ese cordero se sirve. Y David se niega, ¿no? Se niega. ¿Cómo es posible que ese hombre rico, teniendo tantos corderos, vaya y quite ese corderito? Vamos a hacer justicia. Ese hombre va a devolver todo lo que ha hecho. Y Natán le dice, ese hombre eres tú, David. Tú, mi rey, eres ese hombre. Porque tú, le dice en el versículo de 2 Samuel 12, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, a Betsabé, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Imagínense semejante y terrible lo que le ha pasado. Y David se arrepiente. Los salmos te dan noticia del arrepentimiento de David. El Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado, Señor. Contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hay tal arrepentimiento en David que Dios lo perdona, pero en cierta parte, porque le dice, el hijo que vas a tener con Betsabé, él va a morir. Pero Dios te ha concedido la vida, David. Y quiero decirte que el Señor nos perdona de diferentes formas. Podemos hacer diferentes cosas. Pensamos que nadie nos está viendo, pero Dios está ahí. Está en nuestro corazón. Lo que estamos leyendo, el versículo 7 dice de 2 Corintios, ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Está hablando de esa persona que había pecado, que dice que ahora ya basta con el sufrimiento que le han dado, pero ahora ya perdónenlo y consuélenlo, pues de lo contrario podía consumirlo la tristeza. O sea, le estaba enseñando a que ellos tengan misericordia de ese hombre que había pecado de diferente manera y lo perdonen. Eso le está diciendo Pablo. Porque como has visto, Pablo sabía la palabra. Él decía, hay que perdonar.
Hay que bendecir al que nos ha hecho daño. Hay un hermano que se llama José. Está en un centro penitenciario. El día jueves teníamos una reunión con ellos, estábamos estudiando justamente Timoteo y comenzamos a hablar de la familia. Y él estaba triste, ¿no? Y dice, ha venido mi esposa a visitarme. Y le digo, en vez, y yo estaba un poco también renegado, dice, le digo a ella, por tu hermana, por la culpa de tu hermana estoy aquí. Y se comienza a molestar, dice, con la esposa. Mi esposa me dice, no es así, comienzan a discutir. Y para no pelear, pastor, me dice, me salgo. Me salí y me fui afuera. Luego mi esposa se quedó en la celda y yo agarré y agarró ella al niño que tiene un bebé, lo envolvió, se puso, se lo cargó y se salió. Y sabe, pastor, ahora estoy bien, me dice. Pero se notaba en su rostro que no estaba bien. Me ha mandado un mensaje, hoy día me dice, es la mañana, y no le he respondido. ¿Para qué le voy a responder? Dice. No le he respondido. Yo le dije, ¿por qué crees que tu esposa ha venido a visitarte? Tú sabes el sacrificio que ha hecho tu esposa para venirte a visitar a tu celda. Tú sabes la cola que tiene que hacer, casi de una cuadra, calentarse en el sol, estar esperando y que les revisen todo, absolutamente todo. ¿Sabes esa situación? ¿Por qué crees que ha venido tu esposa? ¿Por qué tu orgullo es tan grande y por qué tú crees que ha venido tu esposa? Y él se pone a pensar, tu esposa ha venido, hermano, porque te ama, te quiere todavía. Por eso ha venido tu esposa. Porque todavía está pensando en ti, en la familia que tenían contigo, en los hijos que tienen. Por eso ha venido tu esposa. ¿Por qué te ha vuelto a agarrar, a anotar, a mandar un mensaje en el celular? Porque te ama, todavía está pensando en ti. El rostro de mi hermano, que estaba serio, triste, comenzó a brillar de alegría. Y dijo, tienes razón, pastor. Ahora mismo le voy a escribir. Seguramente le he escrito, voy a saber el próximo jueves. Pero así es el perdón, así es sacar el orgullo de nuestro corazón. ¿Para qué va a haber orgullo? Si podía haber amor. Esa esposa no estaba viniendo así por molestarlo, estaba viniendo porque lo quiere. Quiere al padre de sus hijos, quiere unificar su familia. Pero a veces nosotros no comprendemos. Nuestro orgullo es superior a lo que quisiéramos con el Señor. Por eso quien ofende a otra persona ofende a Dios, hermanos. Ofende a Dios. Hemos orado con el hermano y el hermano estaba mucho mejor. Por eso Dios perdonó los pecados con la muerte de Cristo, de cada uno de nosotros. No puede ser que después que Cristo ha hablado y ha perdonado y ha dicho, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen cuando ha sido crucificado, que nosotros no podamos perdonar, no podamos decir nada. Tenemos que tener en cuenta que Cristo ha sido un ejemplo para nosotros y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que el Señor nos da. Y da muchos ejemplos el Señor. En Mateo 18, por ejemplo, nos da, por ejemplo, de los dos deudores. Uno debía mucho, uno debía poco, pero el Señor le perdona al que debía mucho, y el que debía mucho tenía otro deudor que le debía un poquito. Pero el Señor lo perdona al que debía mucho, y va y lo encuentra al que le debía poquito, el que ha sido perdonado y lo quiere, dice que lo agarra del cuello, dice, me vas a pagar lo que me debes. Y dice que lo mete a la cárcel. Y se entera el rey, el Señor, que le ha perdonado la deuda grande. Y lo llama y le dice, ahora sí, tú me vas a pagar todo. Hermano, si Cristo ha perdonado, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros tenemos que estar en afanes de orgullo, de no perdonar, de estar de diferente manera con las personas? La ira también es otro problema. Cuando hablamos Jesús y la ira, vamos a leer Mateo 5, del 21 al 26.
Dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Cuántas personas están por esta situación? Por no ponerse de acuerdo con la parte contraria. Los agarran por no hablar. Y a última hora, cuando ya tienen este problema, como dice aquí, que te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, recién quieren solucionar. Muchos hermanos dicen, qué fácil es entrar, pero qué difícil es salir. Hermanos, no tiene que haber el orgullo en tu corazón, eso tiene que terminar totalmente de tu corazón. Negarse a perdonar es usurpar la autoridad de Dios. En Romanos 12 nos dice, no os venguéis ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces Él nos está hablando claramente. Lo importante que es que nosotros no debemos pensar en odiar, vengarnos. Más bien tenemos que pensar en perdonar a la persona. Voy a seguir leyendo Corintios del 9 al 10. Por tanto les ruego, les dice Pablo, que confirmen su amor hacia Él. También les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y se lo perdono si es que hay algo que perdonar, por consideración ustedes en la presencia de Cristo. Pablo está diciendo, perdónenlo, ya basta con lo que han hecho. Si ustedes lo han perdonado, yo también lo voy a perdonar, porque eso es lo que debo hacer. Y saber de qué es, qué ha pasado, dice, porque aquí dice, si es que hay algo que perdonar. Tal vez no había nada que perdonar y lo han juzgado falsamente. Por eso dice esa pregunta. Esto nos enseña que el modelo perfecto del perdón es del Señor Jesús, ¿no? Porque Él ha perdonado en la cruz del Calvario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Pedro llamó a los creyentes a seguir el ejemplo del Señor. En primera de Pedro leemos, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Tal vez era injustamente también esta situación. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Muchas veces tal vez nos han lastimado por hacer el bien. Yo recuerdo una vez que serví un plato de sopa en el estadio, no en el estadio, aquí en la Plaza Villarruel, de sopa de cordero. Yo le di 100 pesos a la señora para que me dé cambio y me dio 100 pesos de más. Y esta casi lo meto a mi bolsillo, cuando miro bien, era 100 pesos, pensé que era 20. Me acerco, señora, usted me ha dado 100 pesos. No es así, miren, me ha dado de más. Y la señora se enoja conmigo. ¿Cómo es posible que usted me quiera engañar de esta manera? Miren, por querer devolver, me he hecho llamar la atención. Pero hay a veces que las personas actúan así. No sé en qué sentido estaría esa señora, tal vez en preocupaciones, problemas, pero se molestó, ¿no? Y dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, cuando proferían insultos contra él,
no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Cuando seguimos viendo la palabra, nos acordamos de Jonás, que era tan desobediente, que él decía, no, yo no voy a ir a Nínive. ¿Cómo es posible que yo vaya a Nínive, a un pueblo tan pecador? No puede ser que Dios me mande a ese lugar. No, no voy a ir. Voy a ocultarme. Y él piensa que ocultándose iba a solucionar el problema. Cuando el barco se está hundiendo, Jonás le dicen, bótenme al mar. Miren, ¿cómo dice bótenme al mar? Porque él prefería incluso morir a ir a ese pueblo. Pero dice que un pez grande lo absorbe. Y su oración es interesante. Vamos a leer en Jonás 2. Es muy interesante y muy buena su oración, cómo él se capacita. Entonces Jonás oró, dice, al Señor su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Mire, ¿cómo estaría dentro del pez? Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo, porque estaba seguro que él iba a ser salvo por Cristo, a pesar de su desobediencia. Luego dice en el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Imagínense cómo estaría el agua hasta el cuello, las algas en su cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes, la tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que te siguen, vanidades ilusorias, abandonan tu misericordia. Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré el sacrificio y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. ¿Te das cuenta? Poder llegar a semejante prueba para poder arrepentirnos. Solo por desobedecer a Dios. A veces tenemos pruebas tan fuertes por solo desobedecer a Dios, pero Señor, ahí está el Señor. Ahí está. Esta oración hace pensar cómo Jonás, después de ser desobediente, obedece. Hermanos, muchas veces el Señor nos da algunas cosas que tenemos que hacer. Y no debemos apartarnos de Dios en ningún momento. Por eso en Juan 13 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Es tan importante el amor entre nosotros. Cuando a veces yo voy a las hermanas, las veo, por ejemplo, tristes por la situación, yo les hablo y les digo, la palabra de Dios dice en Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, hermanas. ¿Por qué están tan tristes? A ver, una sonrisa. Tenemos una prueba, pero aquí no se van a quedar siempre, van a salir. El Señor tiene el momento. Y ustedes tienen que salir victoriosas, como nosotros tenemos que ser victoriosos en Cristo Jesús. Él está a diario con nosotros. Él no se va a ir ni se va a perder. Constantemente el Señor está con nosotros. Así que cuídense, dice en Lucas 13. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, 7 veces regresa a decirte me arrepiento, las 7 veces perdónalo. No dejemos que pase eso.
Siempre perdonemos, aprendamos a perdonar. El orgullo tiene que salir de nuestro corazón. Con todos. Con todos. No solamente con algunas personas. Y por último, en el versículo 11 dice: no vaya a ser que Satanás se aproveche de ustedes o de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Satanás siempre está al acecho. Como dice en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como notamos aquí, Satanás, hermano, quiere destruir la unidad de la iglesia, produciendo pecado. Por ejemplo, usa el legalismo hasta el libertinaje. Hay iglesias que usan el legalismo totalmente radical en la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios anteriormente para los judíos, quiere imponer. Y otras iglesias que dan libertinaje, ya también, no hay problema, seguí nomás. Lo importante es que creas en Dios. Pero no nos damos cuenta que estamos en un camino de santificación. Y también algunas iglesias son bien intolerantes y otras tienen una tolerancia extrema. Y hay cosas que nos dice la Biblia de acuerdo a esto. Por ejemplo, en Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no pelees hasta el extremo, más bien que solamente se termine esa pelea al terminar el día. Por eso dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si nosotros seguimos peleando hasta el día siguiente, seguimos con problemas, especialmente que vemos en las familias o en las parejas, estamos dando curso al diablo. Una discusión no tiene que ser máximo hasta el día. Y para tener defensa del Señor, vamos a leer Efesios 6, del 11 al 13 solamente, que nos dice lo siguiente: revístanse, dice, de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. La palabra de Dios es muy importante para resistir. La oración, el perdón para resistir a Satanás. Dice la palabra también, cuando tú estás en la palabra de Dios, Él va a huir de nosotros, va a escapar. Y vamos a perder ese orgullo y aprender a perdonar. Los creyentes deben perdonar para evitar el orgullo. Debemos mostrar misericordia, restaurar el gozo, confirmar el amor, hablar entre hermanos, bendecir al enemigo y seguir adelante y tener paz en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber aprendido más de ti. Por decirte, Padre, por decirnos, Señor, que el perdón es tan importante.